lo que sucedió en estos últimos días. Bueno, hubo un operativo migratorio en La Matanza. Se terminó buscando inmigrantes que no tuvieran papeles, que no tuvieran su documentación en regla, mercadería y demás, un amplio control de la Policía Federal. Inmediatamente que surgió, recuerdo que incluso que surgió la información y que había videos, uno lo vinculaba con lo que sucede, lo que está sucediendo en Estados Unidos con el ICE, la policía migratoria, la fuerza antimigratoria de Donald Trump, y un poco de lo que sucedía acá. Queríamos hablar con alguien porque esto sucedió en La Matanza, sucedió en Villa Celina, y tenemos en conexión a Iber Mamani. Iber es militante del MTE de La Matanza. Él es inmigrante boliviano. Debe haber vivido de esto todo cerca. A ver, Iber, ¿cómo estás? Aquí te saludamos en el Mediodía de Radio con vos. Buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Sí, buenas tardes, ahí estamos en el traspaso. Mira, Iber, quiero que escuchemos juntos, si te parece, a la ministra de Seguridad, Patricia Monteoliva, que, de alguna manera contó esta situación, publicó un video. Escuchémosla y seguimos con la charla. Dale. En estos 2 meses tuvimos récord histórico de expulsados, inadmitidos, capturados y extraditados en todos los aeropuertos, puertos y pasos fronterizos. Diciembre, 2.400 extranjeros. Y lo que va de enero, 2.300. Calentito el verano. Esto es el resultado del refuerzo que venimos haciendo en todas las fronteras y en todos los pasos fronterizos. Y simple. Si sos extranjero, tenés antecedentes, delinquís, querés entrar o estás de manera ilegal, afuera. Porque, como lo decimos siempre, en Argentina, el que las hace, las paga. Bueno, ahí estaba otra vez, ¿no? El que las hace las paga, que viene repitiéndose y que también lo veíamos con otras cuestiones. Yo dije Patricia Monteoliva, hago la corrección, es Alejandra Monteoliva, hice una fusión, ¿no? De la antecesora de Monteoliva en el cargo, que es Patricia, que era Patricia Bullrich. Bueno, Iber, ¿qué nos puedes contar de lo que sucedió primero en Villa Celina? Y bueno, de lo que te pasa cuando, incluso como inmigrante, en tu propia condición de inmigrante, cuando escuchás a la ministra. Bueno, primero hay que entender de que cuando hay crisis económica, cuando hay una situación social muy complicada en los países, lamentablemente gobiernos que tienen una orientación política de derecha suelen utilizar a los pueblos originarios, a la comunidad migrante como carne de cañón, ¿no? Como responsable de todos los males, en este caso relacionándolos siempre o remarcándolos como asociándolos a la delincuencia. Para nosotros esto no es nuevo porque lo hizo de la misma manera Mauricio Macri cuando aplicó el DNU 7017, lo hace ahora el gobierno de Milei aplicando el DNU 366/25. Sabemos que esto es parte de la campaña, parte de la agenda que está siguiendo Milei, la agenda Trump, porque bueno, por un lado sabemos que parte de sus políticas es el ajuste social, son políticas sociales, y usan como carne de cañón a los migrantes, asociándolos a que el problema de la falta de salud, de trabajo, de educación, está asociado a la migración. Lo mismo hacen con la seguridad. Todos estamos en contra de la inseguridad. Y bueno, todo el tiempo a través de sus comunicados, de las redes sociales, de sus plataformas, asocian la migración con la delincuencia. Y eso es muy grave. Claramente nosotros rechazamos, repudiamos eso, porque si nosotros nos basamos a los datos, a las estadísticas, la comunidad migrante en la Argentina es el 4,2% del total de la población. Es una comunidad no abarcativa. Y si nos vamos al tema relacionado con la delincuencia, no lo dice la Izquierda Diario, pueden verlo hace un par de días. Infobae sacó una nota donde el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
dice que la población migrante en cárcel es del 4,5. O sea, yo creo que no hay ninguna necesidad, ninguna urgencia de aplicar el DNU que el gobierno está empleando hoy, porque lo que este DNU hace solo es criminaliza a los trabajadores, a las familias migrantes, y a quienes quieren regularizar su situación administrativa les pone trabas para que la gente no pueda estar regular. Y además es importante saber que las comunidades más grandes en la Argentina, la comunidad paraguaya, boliviana, peruana, son comunidades que ya tienen residencia en el país. Son comunidades que son muy importantes en áreas como la salud, como la producción de frutas y verduras, la construcción, la educación. Para la economía interna del país son comunidades que hacen mucho aporte. Entonces, asociarla todo el tiempo a los males de la nación creo que es muy peligroso, y es una agenda que Milei está siguiendo a la línea de Donald Trump. Ahora, entrando a lo de Villa Celina, mirá, a mí primero que se me pasa por la cabeza ver esa imagen, esa situación, me retoma la dictadura militar, donde en tu propio barrio, que vos estás haciendo tu vida diaria, te para la policía o te encierra en un negocio y dice, de acá no sale más nadie si no muestran los DNI. ¿Se entiende? Eso solo se hacía en la dictadura, que a la gente se la paraba, les hacían chequeos y por tu portación de rostro, de cara, ideología, te retenían y te violentaban. Y eso es lo que se me asocia a mí, lo que se vivió en estos días en Villa Celina. Y vuelvo a decir, es parte del show, es parte de la campaña que el gobierno implementa, porque ni siquiera creo que ellos han leído la ley 25.871, la ley de migraciones, porque en la ley de migraciones está estipulado que cualquier persona que se quiera radicar en el país, para iniciar el trámite, sí o sí le piden antecedentes penales del país de origen y del país donde está pidiendo la residencia. Y es obviamente que hace mucho tiempo en la ley ya estaba estipulado todos estos supuestos controles que se hace. Y así puedo dar un montón de argumentos. Yo creo que esto es parte de una campaña, y vuelvo a decir, usan a la comunidad migrante como se suele usar, como se está haciendo en Estados Unidos, como se hace en parte de Europa, responsabilizándolo de los males, cuando en realidad la crisis que atraviesa un país se debe a las decisiones políticas y económicas del gobierno. Iber, vos personalmente como boliviano o tu familia, ¿qué tipo de discriminación recibieron? No, o sea, a ver, yo no me quiero enfocar tanto en la discriminación porque sí es algo muy grave. Solo les doy un ejemplo. Yo empecé a militar en 2015 los derechos humanos porque a un amigo mío lo mataron por un acto de racismo y xenofobia. Es por eso que yo vengo tocando y conozco mucho del tema, y hace mucho tiempo venimos discutiendo, intentamos hablar presentamos propuestas, proyectos, militamos internamente en las organizaciones porque sabemos que todo el tiempo se asocia a la criminalización a la comunidad migrante, y ni vamos a hablar de la violencia institucional. Hace un rato estuvo una compañera de ustedes hablando, ¿no?, del tema de los casos de gatillo fácil y demás, y eso lamentablemente se vive, y claramente una persona con menos recursos y mucho más si es migrante, tiene menos acceso a la justicia. Pongámoslo que esto es como una pirámide de acceso a la justicia. Bueno, los pueblos originarios y la comunidad migrante, digámosle que estamos en lo último de esa pirámide. Somos los que menos tenemos acceso a derechos a justicia en estos casos. Ahora, Iber, este tipo de procedimientos es muy distinto al que se ha hecho o otros procedimientos que se han hecho incluso durante otros gobiernos, incluso durante gobiernos de otros signos políticos. También la policía también actúa, por ejemplo, en gobiernos peronistas. La pregunta es, por ejemplo, controles como los de la feria y demás, ¿tuvo alguna característica distintiva de lo que sucede en el barrio en otros tiempos? Claro, a ver, antes se hacían operativos del RENAPER para poder regularizar cualquier trámite administrativo que tenga algún vecino, sea extranjero o no. Se hacían operativos, migraciones, la orientación de migraciones en los gobiernos, en este caso peronistas, era más de brindar las condiciones para que las personas regulen su situación. Claro, si encontraban algún inmigrante sin su situación regularizada, ayudarlo a que lo haga. Regularizar la situación tal cual. Por ejemplo, hoy con esta modificación de la ley de migraciones a través del DNU 366/2025,
no brinda condiciones para que una persona pueda regularizar su situación administrativa. Por lo contrario, le pone trabas y hace que la gente no pueda regularizar su situación. Y esto lamentablemente afecta especialmente más a la comunidad extra-Mercosur, porque quienes estamos dentro del Mercosur, que en el caso de Bolivia, Paraguay, Perú, Brasil, Chile, o sea, tenemos la posibilidad de, porque hay un acuerdo, de movilizarnos por estos países del Mercosur y después realizar los trámites administrativos para poder radicarnos en el país. Y claramente con los operativos que realizaron en estos días, en el mismo informe de la Dirección de Migraciones dicen que retuvieron a 16 personas, de las cuales tenían una falta administrativa. No están diciendo que son delincuentes, es administrativa. Inclusive ellos mismos están yendo en contra de los acuerdos del Mercosur. Iber, te hago una más. Digo, ¿cómo quedó la situación, por lo menos en el barrio, el lugar donde vos conocés, allí en La Matanza, a partir de esto? Digo, ¿temor? ¿Se modificó cierta rutina? Mirá, bueno, nosotros somos una comunidad de trabajo, creo que no hace falta estadísticas, pero uno ve el aporte que nosotros hacemos en cuestiones de trabajo. Nosotros, obviamente que estamos un poco preocupados, más que todo por esta criminalización que se quiere instalar o este odio hacia el migrante, que lamentablemente replica en la sociedad y se cobra víctimas. Te vuelvo a decir, hace muy poco se recordó a Marcelina Menezes, que fue una ciudadana boliviana que fue empujada de un tren por un acto de racismo y xenofobia. Entonces, lo que nosotros tememos es que, lamentablemente, que el gobierno, quien debería bajar una línea de pacificación o buena hacia la gente, solo está generando bronca, odio hacia las comunidades migrantes, y eso obviamente que a nosotros nos preocupa mucho. Sí, claro, es forma de esto, de lo que hablábamos antes, ¿no? De estigmatizar a los migrantes, exactamente, asociarlos a la delincuencia, a la falta de trabajo, de accesos a políticas sociales como la salud, la educación, y esto lamentablemente se cobra víctimas, porque hay gente que consume los discursos de odio, de racismo del gobierno y funcionarios del gobierno, y bueno, suelen generar actos de racismo y xenofobia en las mismas comunidades. Iber Mamani, militante por los derechos humanos del MTE, referente allí en la Matanza, a partir de lo que, es esto que uno daba la impresión inmediatamente de este intento de réplica de ICE a la escala que tenga este operativo, pero como vemos la relación entre Milei y Trump, siempre hay un intento de replicar. Gracias, Iber, por esta charla. Saludos.